Sí, bueno, estamos nuevamente en este miércoles. Vamos a seguir estudio acerca de la magia y todo eso, ¿verdad? De cómo Dios condena todas estas cosas. Así que vamos a ver que desde antes hasta hoy nosotros vamos a tener oportunidad de ver que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre y que no ha cambiado. Él tiene lo mismo, así que aquí en nuestra pantalla aparecen los números de teléfono donde usted pueda ponerse en contacto con nosotros y vamos a tener una palabra de oración y esperando que todo lo hagamos para honra y gloria de Dios. Si gustan, acompáñenme de rodillas. Padre Santo, nuevamente venimos ante su presencia pidiéndole primeramente perdón por nuestros pecados y pidiéndole que el Espíritu Santo pueda ayudarnos para que al tener estos estudios, Señor, la gente pueda saber que si hay que están haciendo algo mal, Señor, pues puedan regenerarse y que puedan entregarle su vida a usted. Muchos quizás no van a querer, muchos quizás tienen tanto conocimiento, como dijimos ayer, que el mismo conocimiento, la ciencia que tienen ellos, quizás los va a perder, Señor. Esperamos que no seamos así, que podamos sacar todos nuestros ídolos de dentro de nosotros y que sea hecha su voluntad. Lo pedimos y agradecemos, deseando siempre que usted, Señor, obre en cada uno de nuestros oyentes y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, queridos hermanos, queridos oyentes, aquellos que nos siguen y que están estudiando con nosotros cada día, cada vez que sacamos una lección, esperando que pueda servirles para la vida de su hogar, que puedan entender las cosas y que sus hijos puedan ser dirigidos directamente por Dios, no por nosotros, sino por su palabra. Que el Señor sea el que obre en este día. El nombre de esta lección se llama Nada hay nuevo debajo del sol. Y vamos a ver nosotros qué advertencia contra la magia o el espiritismo y la hechicería se vuelven a enfatizar en nuestros días. Efesios capítulo 5 y versículo 11, primeramente, Efesios 5, 11, nos ayuda a saber qué clase de cosas todavía se hacen. Capítulo 5, versículo 11 nos dice: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Aquellas cosas de las tinieblas, aquello que nos quita de la vista al Señor, hay que redarguirlas, hay que rechazarlas, porque estas cosas no nos ayudan para nada. Vemos también en Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15, cuáles son los que van a estar en el cielo y cuáles son los que se van a perder también, porque aquí nosotros encontramos las dos contrapartes. Versículo 14 del capítulo 22 de Apocalipsis dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su poder sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Si ustedes quieren otras referencias, Isaías 56:11 pueden leerla.
Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Hay muchos versículos donde podemos nosotros constatar que estas cosas de prácticas de hechiceros, y aquí cuando la Biblia habla acerca, más los perros estarán fuera, obviamente aquí habla de las personas afeminadas que no se convierten al Señor. Entonces vemos que todas estas prácticas son las que van a hacer que se pierda la gente. Pero vamos nosotros a Éxodo capítulo 22, versículo 18, porque tenemos que tener más que una prueba, más que un versículo. Capítulo 22, versículo 18. Muy bien. (22:18) es fuerte lo que dice, pero aquí dice: a la hechicera no dejarás que viva. Así que cualquier persona que sea hechicero o hechicera, pues el Señor de todas maneras, como vimos Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, mas los hechiceros, los idólatras estarán fuera, y los que hacen mentira. Entonces hay personas que van a estar fuera. Y vamos a ver qué le pasó también a Saúl. ¿Por qué quedó él desterrado de ser rey? Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Aquí encontramos también, capítulo 15, versículo 23, nos dice así, hablándole a Saúl el profeta, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Así que no solamente la adivinación en directo, sino también como pecado de adivinación es la rebelión, estar en contra de Dios. Así que hay muchas cosas que pueden contarse hoy en día como hechicería, queridos hermanos, queridos oyentes, pero no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. Y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así que aquí nosotros podemos ver por qué fue desechado Saúl. Bueno, prácticamente él fue directamente con una pitonisa, con una hechicera, con una bruja, con una adivina. Y por esa razón su corazón se había apartado antes de eso ya de Dios, pero eso fue lo máximo a donde pudo llegar él. Así que nosotros podemos ver que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice aquí en un libro que se llama Profetas y Reyes, inspirado por el Espíritu Santo, por sus profetas, dice: son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los mediums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Los misterios del culto pagano han sido reemplazados por las asociaciones y sesiones secretas. Las oscuridades y prodigios de los magos de nuestro tiempo. Estas revelaciones son recibidas ávidamente por millares que se niegan a aceptar la luz de la palabra de Dios o de su espíritu. Mientras hablan con desprecio de los magos antiguos, el gran engañador se ríe triunfalmente, pues ceden a sus artes bajo una forma muy diferente. Sus agentes, o los agentes de Satanás,
continúan pretendiendo curar la enfermedad. Atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo o a los así llamados remedios simpáticos. A la verdad no son sino conductos para las corrientes eléctricas de Satanás. Por este medio, él echa su ensalmo sobre los cuerpos y las almas de los hombres. Él envuelve a estos hombres. Él los dirige. Y por esta razón, como ellos están haciendo cosas que le agradan a Satanás en lugar de a Dios, pues él los hace pensar que está mejor eso. Así como hechizó a Eva, la serpiente, y le dijo, es que cuando tú comas de este árbol, tú vas a ser como Dios. Ese encanto lo hace a cada momento que nosotros rechazamos a Dios, cuando nosotros nos fijamos en todas las cosas de hechicería que Él hace. Sigue diciendo, no pocos en esta cristiana y en esta era cristiana y en esta nación cristiana recurren a los malos espíritus antes que confiar en el poder del Dios viviente. La madre que vela junto al lecho de su hijo enfermo exclama, no puedo hacer más. ¿No hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo? Se le habla de las maravillosas curaciones realizadas por algún clarividente o sanador magnético y ella le confía a su amado poniéndolo tan ciertamente en las manos de Satanás como si éste estuviese a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño queda completamente dominada por un poder satánico que parece imposible de quebrantar en la mente de los niños. Van creciendo y como se le entregaron al poder satánico, a la brujería, entonces el enemigo toma posesión de ellos y es muy difícil, no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Hemos visto anteriormente cómo Pablo hizo que saliera el demonio que dominaba a la hechicera que lo seguía. Y vamos a ver más cosas, porque tenemos preguntas acerca de esto. ¿Cuál era el siguiente objetivo de Pablo después de Éfeso? Y sin embargo, ¿qué complicación surgió dentro de aquellos que habían aprendido? Siempre cuando uno enseña hay dos clases de personas, los que aceptan y los que rechazan. Los que aceptan dejan todos sus pecados. Los que rechazan se ponen en contra y hablan con los demás para que estén en contra también. Esto es algo peligroso. En Hechos capítulo 19 vamos a leer algunas cosas que quizás nosotros no hemos aprendido porque no lo hemos leído, pero el Señor es grande y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Capítulo 19, versículos 21 al 29, aquí nos comienza diciendo, del 21 al 29, y aquí habla de un nombre, Demetrio, mi nombre es Demetrio. Y vemos aquí, dice, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Veamos lo que sucede con este, a los cuales reunidos con los oficiales de semejante oficio, les dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino de que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo. Oídas estas palabras, se llenaron de ira y dieron alaridos diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la gran ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Lo que puede hacer una multitud que está en contra de Dios, que están adorando dioses que no pueden salvarlos, que son hechos de manos. No solamente hay este versículo. Si nosotros encontramos tanta evidencia en la Biblia para ver que esta clase de efigies hechas con las manos no salvan, no hacen milagros, no tienen absolutamente nada, porque el Señor nos da mucha evidencia de todo eso, y nosotros encontraremos quizás no poca, sino mucha información de lo que el Señor nos ha dado para poder enseñar a la gente. En el capítulo 135 de los Salmos nos dice, versículo 15 al versículo 18 dice: los ídolos, o sea, todos aquellos que son hechos de mano, de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombre. Aquí lo dice claramente. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. ¿Cómo pueden salvar, cómo pueden sanar estas cosas, verdad? Como ellos son los que los hacen. El Señor los pone como si ellos fueran también personas que no oyen, ni ven, ni entienden, ¿verdad? Y no solamente los que los hacen, dicen también todos los que en ellos confían. Así que no es solamente en aquel tiempo que la gente creía en efigies hechas de mano. El Señor tiene mucho en su palabra. En el capítulo 115 dice lo mismo de Salmos, exactamente lo mismo. Podemos encontrar, si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo, pero exactamente dice lo mismo, del 4 al 8. Entonces aquí nosotros vemos que hay cosas que suceden, pero el Señor quiere que nosotros dejemos toda esta clase de prácticas para dirigirnos directamente a Él. Dice aquí: se había convertido en un extenso y lucrativo negocio en Éfeso la fabricación y venta de pequeños santuarios e imágenes modeladas conforme al templo y la imagen de Diana. Los que se interesaban en esta industria descubrieron que sus ganancias disminuían y todos concordaron en atribuir el desventurado cambio a las labores de Pablo. Pues bien, quizás a nosotros también nos atribuyan el que hay mucha gente que ha dejado de creer en todas estas efigies, pero no es que seamos nosotros, es Dios el que está diciéndolo. Y si nosotros damos el mensaje tal cual es para este tiempo, pues tenemos que darlo conforme aún así está escrito. Y como dije anteriormente, si hay personas que se ofenden por esto, disculpas pedimos, pero la palabra de Dios es una, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tienen ustedes oportunidad de llamarnos, pero hablar correctamente, hablando,
porque esto ha sido tema de muchas discusiones. Y nosotros nunca hemos discutido con la gente, simplemente le hemos mostrado bíblicamente cómo el Señor quiere que nosotros apartemos nuestra mente de las hechicerías, de las brujerías, de los agoreros, de los que adivinan las estrellas. Hay tantas cosas y de los ídolos, porque el segundo mandamiento principalmente dice que no tenemos que hacernos ídolos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros hoy en día toda esta información. Cualquier persona que quiera llamar, que llame conforme sea bien para hablar, está bien. Pues que el Señor les bendiga y que puedan tener esta gran oportunidad de hacer esta clase de estudios para honra y gloria de nuestro Dios. Que el Espíritu Santo los llene y que ustedes puedan estudiar bien y descubrir por ustedes mismos que el Señor quiere que ustedes lleguen a la salvación. Él quiere que todos lleguemos a la salvación. Obviamente su palabra dice que no todos van a llegar. Pero si tú eres uno de ellos, amén. Amén. Vamos a arrodillarnos para tener una palabra de oración para terminar y que el Señor sea el que bendiga a cada uno de ustedes. Amantísimo Dios Todopoderoso, nuevamente, oh Dios, hemos tenido otro estudio en el cual, Señor, esperamos que su nombre sea glorificado, porque hay mucha gente hoy en día que pone a un Dios que no es usted enfrente de usted, y al mismo tiempo la ciencia que ha tenido esa persona o el conocimiento lo ha obtenido de fuentes que le han engañado, Señor. Pero usted es grande y misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al pleno conocimiento de su Hijo Cristo Jesús, para que podamos ver y entender que usted, Señor, es correcto en todo. Gracias, Padre, por esta enseñanza, y ponemos a todos aquellos que nos escuchen en sus manos de amor, que lo hagan para bien, para honrar y glorificar su nombre, el estudiar estas lecciones. Pedimos y agradecemos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, para quien sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.